Buen día, esta semana iniciaremos con el tema número 5, funciones trigonométricas inversas. ¿Qué vamos a trabajar en esta unidad? Vamos a trabajar la inversa de una función, las funciones trigonométricas inversas, gráficas de las funciones trigonométricas inversas y composición de funciones. 5.1 La inversa de una función. Anteriormente, definimos una función como una regla de correspondencia que asigna a cada elemento de entrada uno y solo un elemento de salida. El conjunto de elementos de entrada es el dominio de la función y el conjunto de valores de salida es su rango o la imagen. Ahora bien, ¿es posible obtener el valor de entrada si conocemos el valor de salida? ¿La regla de correspondencia entre los valores de salida y los valores de entrada seguirán siendo una función? La inversa de una función es una regla que actúa en la salida de la función y produce la entrada correspondiente. Así, la inversa deshace o invierte lo que ha hecho la función original. No todas las funciones tienen inversas. Las que sí las tienen las llamaremos funciones 1 a 1. Definamos qué es una función 1 a 1. Una función con dominio A se llama función 1 a 1 o función inyectiva o función biunívoca si no hay dos elementos de A que tengan la misma imagen B, es decir, si cualquiera de las dos condiciones equivalentes siguientes se satisfacen. Inciso A, si x1 es diferente de x2 en mi dominio, entonces f de x1 también debe ser diferente de f de x2 en mi imagen. Dicho de otra manera, si f de x1 es igual a f de x2 en la imagen, entonces x1 debe ser igual a x2 que están en el dominio. Es decir, si observamos nuestra primera figura, tenemos que para cada elemento de A le corresponde 1 y solo un elemento de B. Por lo tanto, podemos decir que este diagrama es una función 1 a 1. Sin embargo, si observamos el diagrama número 2, nos damos cuenta que para los elementos 3 y 2 del dominio le corresponde el mismo elemento en la imagen, sería el número 4. También observemos que entonces esta no va a ser 1 a 1 porque la condición es que a cada elemento del dominio le corresponde 1 y solo un elemento de la imagen. Por lo tanto, este diagrama o esta función g no será una función 1 a 1. Si conocemos la gráfica de una función f, es fácil determinar si va a ser 1 a 1. ¿Cómo lo vamos a determinar? Bueno, si una recta horizontal cruza la gráfica de f en más de un punto, entonces se puede observar en la figura que hay números x1 y x2 diferentes, tales que tienen la misma imagen. Esto significa que f no va a ser 1 a 1, por lo tanto, se tiene el siguiente método gráfico para determinar si una función es 1 a 1. A este método gráfico le llamaremos el criterio de la recta horizontal y decimos que una función va a ser 1 a 1 si y solo si ninguna recta horizontal va a cruzar a la gráfica más de una vez. Si observamos nuestro diagrama, esta sería mi recta horizontal y observo que para dos elementos diferentes de mi dominio obtenemos la misma imagen, es decir que mi recta horizontal va a cortar a la gráfica en dos puntos, por lo tanto, esta no sería una función 1 a 1. Observemos que tengo la función x cúbica, entonces esta va a ser una función 1 a 1, porque al trazar cualquier recta cualquier recta horizontal, ninguna de ellas va a cruzar a la gráfica en más de un punto. Sin embargo, si yo dibujo una parábola, en este caso la función f de x igual a x cuadrada, no va a ser 1 a 1. ¿Por qué? Porque si yo trazo una recta horizontal, observo que para diferentes elementos de mi dominio obtengo los mismos elementos en la imagen. Por lo tanto, esta no va a ser una función 1 a 1. Sin embargo, este tipo de gráficas las podemos restringir su dominio para que se conviertan en funciones 1 a 1.
Por ejemplo, esta función cuadrática, si su dominio lo restringo a el intervalo de x mayor que 0, entonces esta gráfica sí va a ser una función 1 a 1. Bueno, ahora definamos qué es la función inversa. Sea f una función 1 a 1 con dominio A e imagen B. Una función g con dominio B e imagen A es la función inversa de f, siempre que la condición siguiente sea verdadera para toda x en el dominio y toda y en la imagen. Si y es igual a f de x, si y solo si x es igual a g de y. A esta función g la voy a denotar por f elevado a la menos 1 y será mi función inversa. Cabe notar que el exponente menos 1 no lo debo confundir o identificarlo como la representación 1 sobre f de x. Este símbolo menos 1, en automático yo voy a pensar que me va a denotar la función inversa. Notemos que esa función inversa la vamos a denotar como f a la menos 1, mientras que la función 1 sobre f de y va a ser mi función recíproca. Entonces, cuando estábamos trabajando la parte de funciones trigonométricas, decíamos que la recíproca del seno era la cosecante. Eso quería decir que la cosecante era igual a 1 sobre el seno de x. Por lo tanto, no debemos confundir la notación con exponente menos 1 a la notación esta que quiere decir 1 sobre mi función. De la definición anterior, tenemos que si f envía x a y, entonces f inversa envía a y de nuevo a x. Si f no fuera 1 a 1, entonces no podríamos asegurar que mi función inversa sería única. También de la definición podemos deducir que el dominio de la función inversa debe ser igual a la imagen de la función original y viceversa, que la imagen de la función inversa debe ser igual al dominio de mi función. De esto vamos a poder deducir dos propiedades importantes. Si nosotros tenemos una función que es 1 a 1 con dominio A e imagen B, la función inversa satisface las siguientes propiedades de cancelación: que f inversa aplicado a la función original debe ser igual a x para toda x en mi dominio, o bien que si primero aplico la función inversa y a ese número le aplico la función original, entonces eso debe ser igual a x para toda x en mi imagen. Entonces cabe mencionar que para que una función tenga función inversa, es importante la condición de que sea una función 1 a 1 para asegurar que el dominio de la función inversa sea igual a la imagen de la función original y viceversa. ¿Cómo vamos a poder representar o cómo vamos a poder calcular la gráfica de una función inversa? Las gráficas de una función f y de su función inversa están relacionadas entre sí de la siguiente manera. Si el punto AB está en la gráfica de f, tengo este punto AB que está sobre mi función f, entonces el punto B, A debe de estar en la gráfica de la función inversa y viceversa. Esto significa que la gráfica de la función inversa debe ser una reflexión de la gráfica de la función original con respecto a la recta y igual a x. Veamos algunos ejemplos. Muestre que la función f de x igual a x cúbica y g de x igual a x a la 1/3 son inversas entre sí. Entonces, para demostrar o para comprobar que son funciones inversas, deben de cumplir las dos propiedades anteriores. Entonces, lo primero que observamos es que el dominio y la imagen de mi función f y g son los números reales. Por lo tanto, si yo aplico g aplicado a f de x, eso debe ser igual a g
y sustituyo f de x, que es x cúbica, y entonces ahora para los valores de g, donde esté x lo voy a sustituir por x cúbica, por lo tanto eso debe ser igual a x cúbica elevado a la 1/3, y si simplifico me queda que eso debe ser igual a x. Ahora hago el proceso inverso, primero aplico g y después f, entonces sustituyo, tengo que el valor de g de x es igual a x a la 1/3. Eso quiere decir que mi función f donde aparezca x lo voy a cambiar por x a la 1/3. Entonces sustituyendo me quedaría x a la 1/3 y eso elevado al cubo, y eso me da igual a x. Por lo tanto, por las propiedades de las funciones inversas podemos decir que f y g son inversas entre sí. Otra característica importante es que, dada una expresión algebraica, podemos encontrar la función inversa. Entonces, para poder encontrar la función inversa de manera algebraica, podemos seguir los siguientes pasos. 1. Usemos el criterio de la recta horizontal para determinar si f va a tener una función inversa. 2. En la ecuación original f de x, vamos a sustituir f de x por y. 3. Vamos a intercambiar los papeles de x y después vamos a despejar y. Una vez despejado y, vamos a sustituir el valor de y por f inversa en la nueva ecuación. Y por último, vamos a verificar que tanto f como la que estamos proponiendo como inversa van a ser en realidad funciones inversas. Esto es demostrar que el dominio de f es igual a la imagen de la función inversa, y viceversa, que la imagen o el rango de la función original es igual al dominio de mi función inversa, y además las dos condiciones de composición de función. Por ejemplo, me piden encontrar la función inversa de f de x igual a 5 menos 3x sobre 2. Bueno, nosotros podemos observar que esto va a representar una recta en el plano cartesiano. Por lo tanto, si aplicamos el criterio de la recta horizontal, podemos concluir que f va a ser una función 1 a 1 y por lo tanto va a tener una función inversa. Entonces, aplicando los pasos anteriores, vamos a escribir la función original, sustituimos f de x por y, vamos a intercambiar x y y, es decir, lo que antes era y, lo cambio por x y viceversa. Ahora esto que está x lo cambio por y. Y vamos a despejar el valor de y. Despejando tengo que y debe ser igual a 5 menos 2x sobre 3 y vuelvo a hacer el cambio. Ahora vamos a sustituir el valor de y por la notación de función inversa y por lo tanto podemos concluir que la función inversa de f de x debe ser 5 menos 2x sobre 3.